Bienvenida, bienvenido una vez más a Perspectiva Nómada. Yo soy Agus y en el episodio anterior te conté sobre la asfixia y esa maceta que me estaba apretando en Argentina. Entonces hoy nos vamos a ir directamente a Dinamarca. Llegué allá en pleno COVID. Fue junio más o menos 2020, todo estaba cerrado, las calles estaban vacías. Llegué en verano, así que el frío no me impactó tanto en ese momento, sino que lo que más me impactó fue el silencio absoluto que en Buenos Aires no existía para mí. Y a ver, en Buenos Aires en ese momento también estaba todo en silencio porque estábamos todos encerrados por el COVID básicamente. Pero acá había un silencio que para mí tenía algo distinto. Pasé de tener una red de contención gigante en Buenos Aires a de repente estar sola con mi nueva amiga Tania, ella con su valija, yo con mi mochila de mochilera, y mi primer choque de realidad fue una ausencia total de identidad. Ese silencio me trasladó directamente ahí. De repente nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí, no era nadie para el resto de la gente que estaba conociendo y por primera vez no tenía a quién recurrir de manera inmediata. O sea, sí, podía levantar el teléfono y llamar a mis viejos, llamar a mi pareja de ese momento, a mis amigas, pero había una parte interna mía, que era una de las capas de mi armadura precisamente, que no se permitía mostrarse vulnerable ni admitir que no era tan fuerte como yo pensaba o que iba a necesitar esa contención. Entonces, en ese vacío, en ese silencio interno, me apareció una pregunta que me pegó un saque de frente, acá, en el medio de la frente. ¿Quién soy cuando no hay nadie mirando? Vas a decir, qué intensa, por favor, preguntarte quién sos en ese momento de tu vida. Pero sí, boludo. De repente me estaba preguntando quién era, ¿entendés? Ya no era más lo que hacía ni lo que decían de mí. Entonces, ¿qué era lo que quedaba? Había como una especie de desnudez del quién soy. Y hacerme estas preguntas y habitar ese silencio me asustaba una banda, porque me obligaba a escuchar esa voz interior que yo tenía y que era esa voz que yo venía tapando hace años. Pero bueno, había una realidad, yo ya no me podía seguir haciendo la tonta con todo esto. Y bueno, tuve que empezar a meter las manos en el barro y empezar a entenderme. Y para tratar de lograr esto, lograr un entendimiento propio, mientras, no sé, por ejemplo, limpiaba casas, repartía en bici o trabajaba en UNICEF, agarraba, me ponía los auriculares y me metía en un mundo propio nuevo, donde básicamente lo llenaba de cosas positivas y herramientas de autoconocimiento, de potenciarme, de afirmaciones, de escuchar podcasts, investigar para empezar a romper todas estas trabas mentales. Y ojo, no me quedé tipo en la superficie de escuchar podcasts, leer libros de autoayuda y positividad básica. No, empecé a indagar también en terapias psicológicas, holísticas, a empezar a rascar un poco más profundo para ver qué había debajo de tanto ruido y que de repente el silencio resultara tan incómodo. Este proceso de sanación que yo viví ese año en Dinamarca para mí fue fuertísimo y fue donde volví a agarrar a mi viejo amigo el cuaderno para anotar cada vez que estaba en estos procesos de introspección, como para poder entenderme mejor, bajar un poco la cabeza, que yo siempre fui muy mental, empezar a bajar un poco y ordenar las ideas. Y fue no hace mucho cuando decidí agarrar esos cuadernos donde terminé de machear esta idea de presentar como segundo pilar de la perspectiva nómada a la movilidad como terapia. Para mí, este concepto de la movilidad como terapia significa que el movimiento no es huir, es la capacidad de encontrar estabilidad en pleno movimiento. Entendí que cuando estamos bien anclados a nuestro verdadero ser, a esa raíz que nos expande, podemos habitar cualquier tipo de movimiento. Un viaje, un cambio de vida, una crisis, pero siempre desde la calma. El movimiento fue como el filtro que a mí me permitió salir de ese modo supervivencia que yo tenía para volver a sentir, a experimentar la vida desde mi centro y desde mi plena expansión. Entonces estaba haciendo una limpieza interna muy profunda, pero el universo me tenía preparada una prueba física y bueno, un día yendo a tomar mate a la casa de unos conocidos, tuve un accidente y me rompí el codo andando en bici y además me cosieron también la pera. Y ahí esa Agustina fuerte que decía,
yo todo lo puedo sola, que no necesito a nadie. Bueno, se terminó de quebrar esa Agustina, no existe más. Tuve que aceptar ayuda, tuve que dejar que otros me cuidaran y fue un momento de despojo emocional crudísimo que yo viví estando en otro país, sola, sin entender la lengua, tener que aceptar esa ayuda. Para mí fue un montón. Y ahí entendí que la movilidad como terapia también implica saber cuándo frenar para poder recalibrar. O sea, romperme el codo fue el recordatorio físico de que básicamente si no sos flexible te vas a quebrar. O sea, esa Agustina que se creía autosuficiente tuvo que aprender una nueva forma de moverse, o sea, la de pedir y recibir ayuda. Y en ese punto apareció mi mayor brillo. Entender que ser mi propia fuente de seguridad no significa estar sola, sino estar lo suficientemente enraizada adentro mío, en mí misma, como para permitir que otros me acompañen sin perderme de mi centro. Hacerme responsable de mi proceso en esas condiciones a mí me empoderó más que cualquier otra cosa. Descubrí que mi red más importante empezaba conmigo, pero que se expandía cuando me animaba a mostrarme real, a mostrarme vulnerable. Entonces, mi movilidad dejó de ser una carrera de resistencia para empezar a ser ir suavecito, el flujo consciente, el ir surfeando la ola. Entonces, hoy te dejo esta pregunta para que la dejes resonar adentro tuyo. ¿Quién serías vos si hoy nadie te pusiera una etiqueta y tuvieras que empezar de cero? No busques una respuesta lógica. Deja que la respuesta te aparezca sola. Sentila en el cuerpo, fíjate qué te pasa cuando te permitís por un momento no ser nadie para el resto y empezar a hacer todo para vos. A ver qué te pasa con eso. Y hasta acá el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo por acompañarme en este segundo paso del mapa. Te espero en mis redes en @sanar y brillar para que sigamos charlando y te invito a animarte a habitar tu propio silencio, que para mí, desde mi humilde perspectiva, es ahí donde realmente empieza el movimiento. Te mando un beso enorme. Chao.